Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Montserrat Moreno Ortega y actualmente me encuentro estudiando la carrera de cirujano dentista en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy hablaremos acerca de los conceptos de divulgación y la duración de los derechos de autor en México. En la Ley Federal de Derecho de Autor de México, el concepto de divulgación se refiere a la primera vez que una obra se presenta al público o se pone a disposición del público, de manera que cualquier persona pueda acceder a ella. La divulgación puede ocurrir en diferentes formas, como la publicación de un libro, la exhibición de una obra de arte, la transmisión de una película o la difusión de una canción a través de los medios electrónicos. Algo importante es que la divulgación marca el inicio de la protección de los derechos de autor para esa obra. Plasmar los derechos de autor en un medio físico implica identificar claramente que una obra está protegida por los derechos de autor y proporcionar la información necesaria para identificar al titular de esos derechos. ¿Cómo podemos plasmar entonces en un medio físico los derechos de autor? Primero, debemos incluir el símbolo de derechos de autor, que consiste en una C rodeada de un círculo, seguido del año de la primera publicación y el nombre del titular de los derechos. Esta es una forma estándar de indicar que una obra está protegida por derechos de autor. Agregar una declaración de derechos de autor. Junto con el símbolo de derechos de autor, podríamos incluir una declaración que indique claramente que la obra está protegida por los derechos de autor. Por ejemplo, todos los derechos reservados. Esta obra está protegida por las leyes de derechos de autor y tratados internacionales. Proporcionar información del titular de los derechos. Es importante incluir el nombre del titular de los derechos de autor o la entidad que posee los derechos. Esto puede ser el nombre del autor, una empresa editorial o cualquier otra entidad legal. Esto nos ayuda a identificar quién tiene el control sobre la obra. La fecha de publicación o de creación. Agregar la fecha de publicación o de creación de la obra también es importante para establecer cuándo se originaron los derechos de autor. Esto puede ser útil en caso de disputas o litigios. El depósito legal. En algunos países, como en México, es obligatorio realizar un depósito legal de ciertas obras, especialmente cuando son libros y publicaciones periódicas. Esto implica enviar copias de la obra a una institución designada por el gobierno. El depósito legal también puede servir como evidencia de la existencia de la obra y de su protección por los derechos de autor. Registro de derechos de autor. Aunque no es necesario para que una obra esté protegida por derechos de autor, en nuestro país podemos registrar los derechos de autor en una entidad gubernamental, como por ejemplo el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, para obtener una prueba legal adicional de la protección de los derechos. En México, la vigencia del derecho de autor está regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor. Según esta ley, la duración de los derechos de autor va a variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo el tipo de obra y la circunstancia específica. Para obras individuales creadas por una sola persona, como libros, pinturas, música, etc., los derechos de autor duran durante toda la vida del autor más 100 años después de su fallecimiento. Esto significa que los derechos de autor se heredan y continúan durante varias generaciones después de la muerte del autor. En el caso de obras colectivas, anónimas o póstumas, los derechos de autor tienen una duración de 100 años a partir de la fecha de creación o de la divulgación, lo que ocurra más tarde. Para las obras audiovisuales, como películas o programas de televisión, los derechos de autor duran durante toda la vida del autor más 100 años después de su fallecimiento, o bien 100 años desde la divulgación de la obra, lo que ocurra más tarde. En el caso de fotografías, los derechos de autor duran toda la vida del autor más 100 años después de su muerte, o bien 100 años desde la creación de la fotografía o desde su divulgación, lo que ocurra más tarde. Ahora hablaremos acerca de la posibilidad de heredar los derechos de autor y hablaremos acerca de los derechos morales, los cuales son una parte fundamental de los derechos de autor y se refieren a los derechos inalienables e imprescriptibles que tienen los autores sobre su obra. Estos derechos están diseñados para proteger la relación entre el autor y su obra y no pueden ser renunciados ni transferidos a terceros. Es por eso que los derechos morales no se heredan.
Los derechos morales siempre pertenecen al autor, pues son intransmisibles, pero una vez que el autor fallece, no puede defender sus derechos morales. Por ello, la Ley de Propiedad Intelectual designa en su artículo 15 a ciertas personas autorizadas para ejercer las facultades propias de los derechos morales. Los derechos morales son irrenunciables y forman parte de la persona de forma inherente a ella. Por lo tanto, no pueden ser vendidos y únicamente dejan de pertenecer a su autor a partir de su fallecimiento, momento en el cual pasan a ser propiedad de sus herederos. Después pasamos a los derechos patrimoniales, aquellos que sí pueden ser heredados. En el artículo 30 se menciona que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho. Y en el artículo 33 se menciona que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Eso es todo por mi parte, les agradezco muchísimo por su atención y nos vemos después.